Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante, denso y, seamos sinceros, a veces un poco intimidante. Un poco, sí. Son fragmentos de un texto con 2000 años de antigüedad, extraídos de Mateo capítulo 7. Es como una colección de directrices sobre cómo vivir, cómo interactuar, cómo tomar decisiones. Claro. Y a primera vista puede parecer una lista de mandatos un poco inconexos, pero nuestra misión hoy es ver si podemos encontrar un hilo conductor, o sea, una lógica que una todas estas ideas. Ese es el reto, sí. Y lo que es interesante es que, aunque son versículos que a menudo se citan por separado, si los miras en conjunto, emerge un argumento muy coherente. Ajá. El texto utiliza un lenguaje súper directo y se apoya en metáforas, potentísimas que todos conocemos. La viga en el ojo, el árbol que da frutos, la casa construida sobre la roca. Claro, son imágenes icónicas. Exacto. La idea es agruparlas para ver cómo se construyen unas sobre otras, como si fuera, digamos, un manual de instrucciones para una vida con cimientos sólidos. Un manual de instrucciones, me gusta eso. Suena que necesitamos desempacar esto pieza por pieza. Entonces, vamos a ello. Empecemos por lo que parece ser el punto de partida de todo, nuestra relación con los demás. El texto arranca con una de las frases más famosas y quizás más malinterpretadas de la historia. No juzguen a los demás, para que Dios no los juzgue a ustedes. Totalmente. Y creo que es malinterpretada porque a menudo se usa para invalidar cualquier tipo de crítica, como un «no te metas en mis asuntos». Exacto. Pero el texto no se detiene ahí, inmediatamente explica el porqué. Y es un principio de reciprocidad casi matemático. Con la misma medida con la que juzgan, serán juzgados. Ostras. Estándar que exiges a otros se convierte en tu propio estándar. Claro, es como si te dijera, adelante, juzga, pero ten en cuenta que estás eligiendo el arma con la que serás juzgado tú mismo. Y justo después, para que no quede ninguna duda, introduce esa imagen tan gráfica, tan brutal, la de la viga y la paja. La de la viga y la paja. La idea de ver una pequeña astilla en el ojo de alguien más, mientras uno tiene una viga de construcción entera en el propio. Es casi cómico, si no fuera tan directo. Es una hipérbole diseñada para sacudirnos. Lo que está diciendo es que nuestra capacidad de juicio está fundamentalmente comprometida por nuestros propios defectos no reconocidos. Es una cuestión de perspectiva, exacto. Si tienes una viga en el ojo, literalmente no puedes ver con claridad para ayudar a otro con su pequeña astilla. Es físicamente imposible. Por eso el texto usa una palabra tan fuerte a continuación, hipócrita. Y la instrucción es, primero saca la viga de tu propio ojo. Ojo, no dice olvídate de la astilla del otro. Dice que el orden de operaciones es crucial. Primero uno, luego el otro. Eso es. Pero esto plantea una pregunta moderna, ¿no? Vivimos en una cultura que habla mucho de la responsabilidad, de llamar la atención sobre injusticias. ¿Cómo encaja esa idea con este mandato de no juzgar? ¿Son incompatibles? Esa es la tensión clave. Y creo que el texto no aboga por la indiferencia para nada. La clave está en la palabra primero. Claro, no anula la posibilidad de ayudar o corregir, pero establece una condición previa e ineludible, la autoevaluación honesta. De hecho, argumenta que solo después de haber hecho ese trabajo interno es que verás con claridad para ayudar. Entiendo. Así que no se trata de no juzgar, sino de juzgar con integridad, desde un lugar de autoconciencia. Se trata de ser efectivo, no solo de tener razón. La crítica que viene de alguien que no se examina a sí mismo es, según este texto, inútil y hasta dañina. Entiendo. No es un pase libre para que cada uno haga lo que quiera, sino un llamado a que cualquier intento de mejorar el mundo empiece por el propio metro cuadrado. Y es fascinante cómo, después de este análisis tan introspectivo, el texto parece dar un giro y ofrecer una solución práctica. Una especie de regla general en el versículo 12. La famosa regla de oro. Ahí está. Sí, traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Y lo increíble es el peso que le da. No lo presenta como un buen consejo más. No. En esto se resumen la ley y los profetas. Es una afirmación radical. Está diciendo que si quieres destilar toda una tradición teológica y ética en un solo principio accionable, es este. O sea que después de advertirte sobre los peligros de juzgar desde un pedestal, te da la herramienta para bajar de él. La empatía radical. Exacto. Desde actuar o hablar, haz una simulación mental. Me gustaría que me hicieran esto a mí.
Es increíblemente simple y a la vez increíblemente difícil. Exacto. Convierte un complejo sistema de reglas en un ejercicio de imaginación. Así que este primer pilar nos deja con una idea muy potente. Una relación sana con el mundo exterior depende de una relación honesta con nuestro mundo interior. Y la empatía es el puente entre ambos. De acuerdo. Hemos puesto el primer cimiento, la autoconciencia. Pero a partir de ahí, el tono del texto cambia drásticamente. Sí, pasa de esta advertencia casi severa a una promesa llena de optimismo. Es como si dijera, vale, ya te has puesto en orden, ahora ponte en marcha. Y aquí entramos en el segundo pilar, la búsqueda activa y la confianza. Sí, el lenguaje se vuelve pura acción. Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y la puerta se les abrirá. Fíjate que son 3 verbos que exigen iniciativa. No es siéntate y espera a que las cosas buenas te lleguen. Es una fe activa, casi una fe insistente. Totalmente. Y la promesa es absoluta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. No hay un quizás o un a veces, no. Es una declaración de causa y efecto. Sí, pero claro, esto puede sonar muy abstracto, casi como una fórmula mágica. Y aquí es donde el texto hace algo brillante para hacerlo comprensible. Lo ancla en la experiencia humana más fundamental que existe, la relación entre un padre o una madre y un hijo. Exacto. Hace una pregunta retórica que desarma a cualquiera. ¿Quién de ustedes le daría una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O una serpiente cuando le pide pescado? La respuesta es obvia, claro. Nadie en su sano juicio. Nadie. Es un argumento que apela a nuestro instinto más básico de cuidado. Es que es una imagen muy potente. La idea de un niño pidiendo algo tan básico como comida y recibiendo algo inútil o peligroso es horrible. Y al plantearlo así, nos obliga a aceptar la premisa. Ningún padre decente haría eso. Y sobre esa premisa construye el argumento principal. Un argumento que va de lo menor a lo mayor. Cito: si ustedes, aun con errores, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del Cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Es una lógica impecable. Lo es. Usa nuestra propia decencia imperfecta como prueba. Si nosotros, con todos nuestros fallos, entendemos el principio de dar lo bueno, ¿cómo no lo va a entender una figura paternal idealizada y perfecta? Es una forma muy poderosa de generar confianza, porque no se basa en un dogma abstracto, sino en una lógica que parte de nuestra propia experiencia emocional. Claro. Imagines uno perfecto. Eso cambia las reglas del juego. Ya no estás pidiendo un vacío, estás pidiendo una entidad cuya naturaleza, según el texto, es fundamentalmente generosa. Y fíjate cómo conecta con el primer pilar. Después de la introspección y la corrección personal, viene la acción de buscar. Pero esa búsqueda no se hace con desesperación, sino con la confianza de que hay una respuesta positiva esperándote. Es una progresión muy lógica. Sí, primero te pones en orden, limpias tu visión y luego te pones en marcha con confianza. Me gusta esa progresión. Y nos lleva directamente al tercer pilar, que se ocupa de un problema muy práctico. Vale, ya estoy en marcha. Con confianza, pero ¿hacia dónde voy? El mundo está lleno de caminos y de gente que te dice cuál tomar. Claro. Y aquí es donde el texto introduce el discernimiento, la prueba de los hechos. Empieza con esa metáfora clásica de los 2 caminos. La puerta estrecha y el camino difícil que llevan a la vida, en contraste con la puerta ancha y el camino fácil que llevan a la perdición. El texto no se anda con rodeos, ¿eh? Para nada. Dice que el camino fácil es el más transitado. Muchos van por ahí. Mientras que el camino que vale la pena es solitario. Pocos lo encuentran. Esto siempre me ha parecido un poco desalentador. La idea de que el camino correcto tiene que ser, por definición, el más duro y el menos popular. ¿Por qué esa asociación entre lo valioso y lo difícil? Es una pregunta excelente. Quizás difícil no significa necesariamente doloroso o miserable. Podría significar deliberado o consciente. Ah. Por la corriente. El camino estrecho es difícil porque requiere que tomes decisiones conscientes, que vayas a contracorriente, que seas intencional. El esfuerzo de la atención frente a la comodidad de la distracción. Justo eso, visto así, tiene más sentido. Y justo después de plantear esta elección de caminos, el texto lanza una advertencia muy concreta y, diría, muy relevante para nuestra era. Tengan cuidado con los falsos maestros.
los lobos con piel de oveja. Exacto. Parecen buenos, hablan bien, pero por dentro son peligrosos. Y la pregunta es obvia. Si se disfrazan tan bien, ¿cómo los identificamos? Y el texto ofrece la herramienta de diagnóstico definitiva, su prueba de fuego. Por sus frutos los reconocerán. Es una metáfora agrícola brillante por su simplicidad. Sí, No te fijes en las hojas, ni en las flores, ni en la corteza del árbol. Fíjate en lo que produce. ¿Da uvas o da espinos? Es increíblemente práctico. Te está diciendo, ignora el marketing, la retórica, las promesas, la apariencia. Observa los resultados tangibles en el mundo. sí. Las palabras bonitas son el follaje, pero los frutos son las acciones y sus consecuencias reales. Exactamente. Y lo presenta como una ley de la naturaleza. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo dar frutos buenos. La esencia de algo se revela inevitablemente en lo que produce a lo largo del tiempo. Las acciones son el gran revelador del carácter. Ahí está. Y este principio, que las acciones pesan más que las palabras, recorre toda esta última parte del texto hasta llegar a su clímax. Un clímax que es bastante severo, porque después de darnos de herramienta de los frutos para juzgar a otros, la aplica al individuo de la forma más directa posible. No todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La afiliación verbal, la etiqueta que te pones, no es suficiente. Es un golpe directo a la religiosidad performativa. Y para que no quede duda, lo ilustra con un ejemplo dramático. Describe a personas que se presentan con un currículum impresionante. En tu nombre predicamos, expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Claro, parecen obras de primera, ¿no? Parecen frutos excelentes. Parecen, sí, pero la respuesta que reciben es demoledora, una de las frases más duras de todo el texto. Nunca los conocí. Apártense de mí ustedes que practican el mal. Y esto es desconcertante. ¿Cómo pueden esas buenas obras ser consideradas maldad? Aquí está el corazón del argumento. Lo que revela es que incluso los frutos aparentemente buenos pueden estar podridos por dentro si la intención no es la correcta. Ah, claro. Las acciones, por muy espectaculares que sean, están vacías si no están alineadas con un propósito fundamental de bondad y coherencia. No se trata solo de hacer cosas buenas, sino de ser bueno. La autenticidad. Eso es. No está en la grandiosidad de los actos, sino en la integridad del ser que los realiza. Y todo esto, todo el capítulo, culmina en esa metáfora final que lo ata todo. Los dos constructores, el que construye sobre roca y el que construye sobre arena. Es la síntesis perfecta. Tenemos dos personas, ambas escuchan exactamente las mismas palabras. La información que reciben es idéntica. La diferencia no está en el conocimiento. La diferencia, una vez más, está en la acción. El sabio escucha, Y pone en práctica, construye sobre roca. El insensato escucha, pero no pone en práctica. construye sobre arena. Y el detalle crucial es que ambos enfrentan la misma tormenta. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Las crisis, las dificultades. Son universales. Son universales, no discriminan. La vida golpea igual al sabio y al insensato. La única variable que determina si la casa se mantiene en pie es el cimiento. Y ese cimiento, la roca, no es más que la aplicación práctica de la enseñanza. Es la coherencia entre lo que sabes y lo que haces. Pensando en hoy, construir sobre arena podría ser, no sé, construir una vida basada en la validación de redes sociales, en el éxito superficial, Totalmente. en opiniones cambiantes, cosas que se desmoronan a la primera crisis seria, como un despido, una enfermedad. Exactamente. La roca son los principios convertidos en hábitos. Es el carácter forjado a través de acciones consistentes. Y es interesante la nota final del texto. Dice que la gente quedó asombrada por esta enseñanza, porque se impartía con autoridad. Sí. Y bueno, se podría argumentar que esa autoridad percibida no venía de una voz imponente o de una retórica brillante, sino de la integridad aplastante del propio mensaje. La autoridad nacía de esa exigencia inquebrantable de coherencia entre palabra y acción. Es una conclusión muy poderosa. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos trazado un camino muy claro. Sí. Empieza con la humildad radical de la autoevaluación. Mira tu propia viga antes de señalar la astilla ajena. A partir de ahí, nos anima a buscar, a pedir,
a actuar con la confianza de que hay una fuerza benevolente que responde. Y finalmente, insiste hasta la saciedad en que la única prueba real de todo esto, la única medida de nuestras creencias y valores, son nuestras acciones, son los frutos. Son los frutos que damos y el fundamento sobre el que construimos nuestra vida ante la inevitable tormenta. Has resumido perfectamente el viaje. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea que queda resonando. El texto, como vimos, está lleno de dualidades. El camino fácil frente al difícil, la puerta ancha frente a la estrecha, escuchar frente a hacer, la arena frente a la roca. ¿Cierto? Es notable que en cada una de estas elecciones, la opción presentada como correcta, segura y que lleva a la vida, es consistentemente la que requiere más esfuerzo, más disciplina y más conciencia. Nunca es el camino de menos resistencia. Es verdad, la opción valiosa nunca se presenta como la más cómoda. Nunca. Y esto plantea una pregunta importante con la que quizás quedarse. Si el camino que construye algo duradero se presenta consistentemente como el más arduo, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de una vida con propósito y significado? Quizás nos sugiere que una vida así no es algo que uno encuentra por casualidad, sino algo que se construye, ladrillo a ladrillo, con cada decisión consciente y cada acción coherente.